Hola, buenas tardes, bienvenidos a Micto Helfis, a mi canal de nuevo. Hoy voy a hablar de un tema que lo considero bastante importante y que me tiene bastante cansado en general, y es acerca de la negación de las evidencias, ¿vale? Vamos a ir a la RAE directamente, porque a mí me gusta, igual que hacen las feminazis, ir a la RAE, pero no para inventarme paranoias raras y para hacer que la RAE me intente dar la razón y buscar cosas que no lo son, de verdad, ¿vale? Como hace Iranchu Varela en El Tornillo. Yo voy a ir a la RAE y voy a buscar la palabra evidencia, ¿vale? Y vamos a saber lo que quiere decir exactamente. Yo lo sé, pero aún así vamos a buscarlo, ¿vale? Bueno, el punto número 1 de lo que pone en la RAE de la palabra evidencia: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Luego pone la definición número 2, prueba determinante en un proceso. En evidencia moral pone certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar lo contrario sea tenido por temeridad. Bueno, ¿por qué quiero hablar de las evidencias y de la negación de la evidencia? Pues porque hay una cosa que me tiene bastante harto en general, y estoy bastante cansado de debatir con gente cuando sale el tema del MGTOW. Perdona, que estaba vapeando un poco. Hay que reducir el tabaco. Sí, seguimos. Estoy bastante cansado últimamente de cuando debato con gente que te nieguen cosas que son claramente verdad y claramente evidentes, ¿no? Y sobre todo cuando salen estos temas, ¿no? El tema del MGTOW, porque el MGTOW, a pesar de que tiene sus defectos como filosofía, pues que supongo que los tendrá. No estoy diciendo que el MGTOW sea la filosofía perfecta, no estoy diciendo, pues esto, ¿no? Que todo el mundo tenga que ser MGTOW o que todo el mundo tenga que estar de acuerdo en absolutamente todo, pero lo que sí es cierto, y no se puede negar desde ningún punto de vista, es que la grandísima mayoría de cosas que decimos en el MGTOW están respaldadas por datos objetivos y por hechos reales, tanto noticias de denuncias falsas, noticias de todo tipo de personas a las que han tenido experiencias con esto. Está basado también en políticos que hacen declaraciones sobre este tipo de temas, ¿no? Es decir, que está basado en unas evidencias y en unos datos objetivos que no se pueden negar o que no se deberían negar, ¿no? Y el hecho de negarlos ya te hace automáticamente estar diciendo una mentira, porque se están negando cosas que son evidentes, ¿no? Cuando yo debato con gente a partir de esto, suelen tirar de ad hominems a punta pala, suelen liar la conversación muchísimo para intentar llevarla a su terreno, suelen hacer un montón de contorsionismo moral y contorsionismo lingüístico y argumental, pero nunca te van a llegar a poder rebatir con argumentos sólidos, al igual que nosotros sí los aportamos, si tú estás equivocado o no estás equivocado en lo que estás diciendo, ¿no? Es más, a mí, yo soy una persona que me considero humilde cuando debato con alguien, y si a mí alguien, yo noto que me ha derrotado en un debate y que me ha dicho, me ha demostrado con pruebas y con datos objetivos, no ha cogido y me ha dicho, no, tú te equivocas, tú pierdes, yo gano, no, ¿vale? Porque eso no es ganar un debate. Ganar un debate, y para ganar un debate, realmente hay que dar datos y dar evidencias de lo que, para que afirmen que lo que tú estás diciendo es real, porque si no, cualquiera podría ganar un debate con argumentos sucios, ¿no? Y con un montón de trampas y tretas. Pero el tema es que hay muchísima gente que te niega cosas que son absolutamente evidentes y que son claramente objetivas, y te lo lía todo y tal, pero realmente no te puede llegar a demostrar que lo que tú estás diciendo es falso, ¿no? Y eso me cabrea bastante, porque la gente, cuando no quiere admitir que lo que está diciendo es mentira, coge y te lía la conversación, te saca temas políticos, te intenta hurgar ahí en cosas, te intenta llevar a su terreno, y luego al final se acaban no debatiendo lo que se tenía que debatir en un principio, ¿no? Es una estrategia que hace mucha gente cuando no quiere admitir que está equivocado. Lo que iba diciendo antes, yo me considero una persona honesta, y si a mí alguien con datos objetivos me demuestra que yo estoy equivocado, yo lo acepto y digo, vale, pues yo estaba equivocado. Pero en el caso del MGTOW y en muchas cosas que decimos aquí, que son completamente ciertas y completamente reales, la gente no admite que ellos no tienen razón. O sea, lo que dicen, tú no tienes razón, tú estás equivocado, bla, 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 y ya está. Y sacan un montón de temas que no tienen que ver con la conversación, pero no te rebaten la veracidad de tus argumentos, ¿no? Para nada. Nunca nadie me ha conseguido demostrar que yo estoy equivocado y en estas cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a decir en mi canal hoy, voy a decir yo las cosas que yo considero que son irrefutables y que son completamente objetivas y respaldadas bajo datos como reales, ¿vale? Cosas que te niega la gente y cosas que realmente pasan en la vida real, ¿no? Bueno,
La primera cosa que voy a hablar es sobre el tema de las asimetrías legales en España entre hombres y mujeres, que son completamente reales y están basadas en datos objetivos, ¿vale? Acerca de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Las diferentes asimetrías legales que hay en este caso, ¿no? El primer caso que se me viene a la cabeza, hablando de asimetrías legales, es el tema de la presunción de inocencia masculina. Es decir, entendemos como presunción de inocencia, ¿vale? El principio a la que una persona no se la puede acusar de un delito, aunque haya sido imputado por él, ¿vale? Hasta que no se demuestre que esa persona es culpable. Es decir, no podemos afirmar que una persona es culpable de algo hasta que no se demuestre objetivamente y con pruebas contundentes, que es muy importante, pruebas contundentes, que esa persona ha cometido un delito o una infracción de algo. Es decir, por esa misma razón que si una persona, por ejemplo, dice que tú la has pegado o la has agredido, eso se tiene que demostrar de alguna manera, ¿no? Y tiene que haber un juicio y para eso están los jueces, para dictaminar si quién miente, quién dice la verdad, porque puede ser que tú le hayas pegado a él, pero puede ser también que la otra persona se lo esté inventando porque quiere hacerte daño, ¿no? La justicia se basa en averiguar quién miente y quién dice la verdad y se trata de establecer unos principios para que haya una igualdad y la gente no pueda aprovecharse de determinadas circunstancias, ¿o no? ¿No? Pues en el caso de las relaciones entre hombres y mujeres, esto está cambiando y la presunción de inocencia masculina desde hace unos años se está perdiendo completamente por las nuevas leyes que están sacando, ¿no? Una de las famosas leyes es la ley Biogen, ¿no? La ley de medida de protección orgánica, bla, 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 bueno, integral contra la violencia de género, que son una ley que se creó hace poco. Ya se habían creado leyes de ese tipo que se supone, que según ellos dicen, esa ley es para proteger a las mujeres de posibles amenazas, ¿no? O de posibles ataques o como lo queramos llamar, ¿no? Pero el caso es que esta ley, si la miramos desde un punto de vista objetivo, ¿vale? Es completamente injusta por muchas razones, ¿no? Cuando una mujer en España denuncia a su pareja o a un hombre, no hace falta ya ni que sea su pareja porque lo acaban de cambiar hace relativamente poco, automáticamente se establece un protocolo en el que el hombre ya es juzgado como si fuera culpable. Es decir, el hombre ya tiene un estigma, ya se le pone un estigma de maltratador, se le lleva a comisaría, es posible que esa noche o las siguientes 2 noches las pase en el calabozo y después, una vez que ya ha pasado todo el maltrato y tal, es posible que el hombre ya por miedo y por muchas circunstancias ya no se atreva a decir ya paso de líos, tal, porque saben cómo está el tema y ya no se atrevan a querer denunciar para que se demuestre que esa denuncia es falsa. Eso pasa muchísimo en España y las mujeres esta ley, muchas mujeres, no quiero decir todas, la usan a su favor, sobre todo después de los divorcios, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que hay una ley que protege a las mujeres cuando se han divorciado y saben que si ponen una denuncia a su marido o a su exmarido, en este caso, una vez que se divorcian, pues saben que van a ganar determinadas ventajas en la custodia de los hijos, en el tema de la pensión alimenticia y en el tema de un montón de cosas, ¿no? Es decir, una mujer cuando pone una denuncia por violencia de género después de separarse, hay bastantes posibilidades de que esa denuncia pueda ser falsa y que lo haga para obtener un beneficio económico, ¿no? Esto se ha demostrado y voy a poner ejemplos famosos que han ocurrido. Por ejemplo, con el caso primero que se me viene a la cabeza, para que luego no digan que yo me lo estoy inventando, porque no me lo invento y hay casos reales respaldados en esto, fue lo de Juana Rivas, ¿vale? Juana Rivas era una mujer de Granada que estaba con un hombre que era de Italia y que por lo visto era una tía que era una juerguista, una borracha y tal, y venía a las tantas de la mañana a su casa. Una vez vino súper tarde, despertó a su marido, empezó a montar un escándalo ahí y tal, y él la denunció, ella denunció a su marido. Y ya de por sí, todo el mundo desconfiaba del marido. El marido ya era, a ojos de la sociedad y a ojos de todo, un maltratador. Ya se le había puesto el estigma, se le había puesto la etiqueta de que era un maltratador. Hubo una horda de feministas diciendo todas son Juana Rivas. Juana Rivas además secuestró a sus 2 hijos. Se los llevó ella y tal. Cuando eso es ilegal y si lo hubiera hecho al contrario sería un secuestro, un tipo de secuestro. Y digamos que ya se catalogó al hombre como culpable antes de que lo fuera, ¿no? Pues más tarde se acabó demostrando que el marido de Juana Rivas era inocente de esos delitos, ¿no? Y que no tenía ningún... o sea, que no era un hombre violento, que no había pegado a su mujer en su vida y que la otra, pues era una tía que era una borracha, que venía de fiesta tardísimo a casa y que era ella la mala en este caso, ¿no? Pero ahí ya el hombre quedó marcado, el marido de Juana Rivas quedó marcado a fuego.
Y no solamente por la sociedad, sino que también con toda esta horda que hay hoy en día de feministas que ya se creen jueces y ya, pues mira, ¿para qué queremos jueces si están las feministas de por medio, ¿no? O sea, que ya, pues que se quiten todos los jueces y se pongan las feministas ahí, si ya se creen que pueden hacer de jueces, pues sin haber estudiado una carrera de derecho y sin haber hecho nada, pues que directamente las pongan a ellas ahí, que saben ya cómo va el tema, ¿no? Pues total, que ya en un principio al marido de Juana Rivas lo tacharon como culpable. Estuvo ahí vigiladito y tal, y ya se le quedó el estigma del maltratador. Y después de todo el pollo que montaron, se demostró que era inocente de ese delito. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir esto, que se le da mucha credibilidad a la palabra de una mujer cuando perfectamente puede ser una mujer que esté mal de la cabeza, o sea loca, o sea simplemente una hija de puta, o una tía sin escrúpulos. Con esta clase de leyes, que son injustas, das vía libre para que muchas mujeres que no quieran asumir la responsabilidad de sus hechos o que simplemente quieran joder a su marido por temas de venganza o por ese tipo de cosas, por rencores o por lo que sea, das pie a que muchas mujeres hagan esto, ¿no? En general. Es el mismo ejemplo, a la inversa, que cuando hace 40 o 50 años, digamos que mandaba el marido en casa y eso, pues digamos que había ese rol de que el hombre mandaba en casa, daba pie también a que muchos hombres que a lo mejor estaban amargados del trabajo o frustrados o que eran malos, sí que pudieran abusar de su poder en casa y pegar a sus mujeres y más o menos nadie decía nada, que eso también pasaba. Pues es el mismo ejemplo a la inversa con esto. Ahora se ha protegido tanto a la mujer hasta ese nivel que ya una simple acusación de una mujer que no te conoce de nada, o aunque seas, porque ya ahora lo han cambiado, antiguamente era si tú tenías algún tipo de vínculo con esa mujer o si no, pero ya hemos llegado al extremo de que cualquier mujer que te denuncie a ti, si tú eres un hombre, ya puede ser considerado violencia de género aunque haya sido mentira. Es decir, una chica por rencores personales, por cualquier cosa, te puede denunciar de algo y ya no tiene ni por qué ser verdad, ¿no? Se me viene a la cabeza el otro ejemplo también del Me Too. El famoso Me Too, que es básicamente una caza de brujas, me estoy liando, una caza de brujas en contra de los hombres, en la que se supone que cualquier mujer del mundo puede denunciar a un hombre aleatoriamente, aunque no lo haya visto en su puñetera vida, y decir que él la acosó sexualmente hace 40 años, aunque sea mentira, ¿no? Y esto también se ha demostrado la peligrosidad que tiene para los hombres en este caso, ¿no? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, denunciaron a Morgan Freeman por acoso sexual, se demostró que era mentira, ¿vale? Y ya se le daba por culpable, es decir, es una caza de brujas que influye profesionalmente a la carrera de estos hombres, ¿no? Otro caso, y el más extremo quizá, un candidato de Trump también en la política, que se llama Brett Kavanaugh, fue denunciado por una señora diciendo que había sido un acosador y que la había acosado, no sé qué pollas. Mentira. Y luego al final la mujer acabó reconociendo que ese señor pues que no, ni siquiera le conocía en persona, ¿no? Esto es como la famosa frase de los Simpson de sus lágrimas nos dicen suficiente, no hace falta pruebas, ¿no? Pues es lo mismo, el Me Too se ha convertido en una caza de brujas en la que si una mujer dice que tú has hecho algo, es como la palabra de un policía o como una palabra de una autoridad superior y ya está, y se cree a ella por el simple hecho de la protección, ¿no? Cuando yo saco estos temas y saco datos objetivos y pruebas objetivas, como lo son, por ejemplo, los casos que he mencionado, el caso de Juana Rivas, el caso de Brett Kavanaugh, el caso de Morgan Freeman, el caso también reciente de Plácido Domingo, ¿vale? Que yo no te digo que no pueda haber habido en la historia pues cineastas y directores de cine o gente importante que haya podido abusar de a lo mejor su posición de poder, ¿no? Que también es muy relativo porque hay muchos intereses dentro de esas industrias, ¿vale? O sea, un día tendré que hablar de ese tema también aparte, pero lo cierto es que si tú supones ya de antemano que el hombre es el culpable y que una mujer debe ser creída, va a haber muchas mujeres, ¿vale? Es un efecto llamada impresionante, que se van a aprovechar de esas leyes para jugar a su favor, ¿no? Y el ser humano, ya sabemos que el ser humano, tanto hombres como mujeres, somos de aprovechar las ventajas que nos da la vida y hay mucha gente que no tiene escrúpulos. A lo mejor yo tengo escrúpulos y yo no haría determinadas cosas por mi moral o por mi ética, porque yo tengo una moral y una ética y no haría determinadas acciones. Pero hay gente, tanto hombres como mujeres, que no tienen escrúpulos. Es decir, que si ven que pueden joder a alguien, lo joderían. Por ejemplo, en los trabajos, hay gente que si puede echarte de tu puesto de trabajo inventándose mentiras, lo va a hacer. Hay gente mala en el mundo, hay gente que no tiene escrúpulos, hay gente que si puede destruirte de la peor manera posible y la forma más rastrera, lo va a hacer sin el menor cargo de conciencia. Entonces, si tú abres unas leyes y todo un sistema como para defender a las mujeres y para que una mujer tenga una especie de palabra que casi de autoridad, como la de un policía o como la de pues un agente de la ley o algo así,
se ha creído, generas un montonazo de injusticias en contra de los hombres. ¿Por qué? Porque hay un efecto de llamada de mucha hija de puta y mucha tía sin escrúpulos que va a aprovechar esas leyes. Pues macho, yo cuando saco todos estos datos sobre la mesa, que son datos objetivos de sobra, que además los podéis buscar y son ciertos, lo más llamativo, por ejemplo, y lo más esclarecedor de todo fue el candidato de Trump de Brett Kavanaugh, ¿no? Que además la tía ni siquiera la conocía en persona, ¿no? Y era simplemente porque no quería que él llegara a un poder político, ¿no? O sea, el grado de maldad de algunas va tan arriba que es capaz de inventarse una excusa o una mentira simplemente para que un tío al que no le cae bien o que no está de acuerdo políticamente con él, pues ascienda, ¿no? Para impedir eso. Eso es una barbaridad y es el caso más esclarecedor, pero está ahora Plácido Domingo, que está siendo también, le han tenido que, encima se han cargado que con 80 y tantos años, bueno, no sé cuántos años tiene exactamente, pero ya es un tío mayor. Están ya intentando cargarse su carrera y no le dejan ya actuar en sitios ni... En fin, una absoluta locura, ¿vale? Pues a lo que iba, que me estoy yendo por las ramas. Cuando tú sacas estos temas y pones los datos encima de la mesa, la gente no te rebate esos datos. Lo que hacen es negar la conversación, rehuir el debate, intentar liar las cosas, te sacan el famoso discurso emocional de oh, pero que mueren no sé cuántas mujeres al año. A ver, no te estoy diciendo que no mueran mujeres al año, te estoy diciendo que hay unas leyes que son injustas y que propician las injusticias contra los hombres. ¿Tú estás de acuerdo en que haya injusticias contra los hombres? Y le preguntas así directamente, o sea, le dices, yo alguna vez ya me he puesto en ese plan, a ver, pero ¿tú estás de acuerdo en que haya leyes que discriminen a los hombres, sí o no? Porque es el tema de cómo pillar a esta gente, el de decirles sí o no, y no me vale cualquier otra respuesta. Es como lo del tema de los políticos. Lo que he explicado alguna vez de los políticos, cuando se les preguntan cosas concretas de sí o no, es el mejor momento para pillarlos si mienten o no mienten, porque una persona que está diciendo la verdad te va a decir sí o te va a decir no, no se va a ir por las ramas, ni te va a contar una película, ni te va a sacar temas políticos de hace 40 años, ni se va a poner a desenterrar a Franco, ni se va a poner a hacer cosas raras, o sea, con el debate, o sea, dime sí o dime no. No te dicen ni sí o no. Sacan una película, le dan 5.300 vueltas al argumento, lo vuelven en tu contra, sacan el argumento emocional de que mueren muchísimas mujeres, pero a ver, para. ¿Estás a favor de que se... Volvemos a repetir la pregunta, por si no ha quedado claro. Yo ya lo pregunto así. Volvemos a repetir la pregunta. ¿Estás a favor de que se discrimine al hombre de forma positiva y de que se creen leyes que discriminen a los hombres en este aspecto, en este aspecto, en este otro, en este otro, en este otro? ¿Sí o no? Bla, 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 bla. Pero a ver, sí o no. No, bla, 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 bla. Pero sí o no. Bla, 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 bla. No te contestan ni sí o si no, se van por las ramas, te vuelven a sacar el número de mujeres asesinadas que ha habido este año y no dicen ni sí o no. Pero no te rebaten eso. Y eso, lo que yo estoy contando con los ejemplos que he dicho, tanto del Me Too, que es una cacería de brujas a nivel internacional, porque ya no distingue de los países, sino que se hace ya en prácticamente todo Occidente, y el caso de Juana Rivas, y como ese, miles de casos. Está también el caso de Susana Guerrero, que además hay vídeos grabados de esa tía que estaba mal de la cabeza amenazando a su marido con denunciarle, y luego aparte están los casos personales, ¿vale? Los casos que hemos vivido en nuestras familias. Yo he visto casos cercanos en mi familia que de hombres destruidos por esas leyes de violencia de género que hay injustas y que les han jodido prácticamente la vida. Tengo pendiente contar la historia del divorcio del primo de mi padre. Y esa historia la he visto yo de cerca y la viví cuando tenía 15 años. Luego dicen que es que los hombres de esta generación pues somos muy desconfiados y que tenemos muchos prejuicios en contra de las mujeres. Perdona, cada persona tiene sus vivencias personales, ¿vale? Y las vivencias que tenemos cada uno son las que nos hacen tener una percepción del mundo de una manera o de otra, ¿no? Y yo desde pequeño ya he visto cosas de ese estilo, pues una barbaridad de maldades por parte de mujeres, denuncias falsas, lo he visto en primera persona. O sea, conozco a esa persona, el primo de mi padre, sé que no ha maltratado a nadie, se demostró en su día que era inocente, y la mujer le puso muchísimas denuncias falsas y le ha jodido la vida prácticamente. O sea, al margen ya, porque obviamente no vale como dato objetivo decir que tú has tenido una experiencia de un familiar, ¿vale? Porque da igual, aunque la hayas tenido no te la van a tener en cuenta y tal. Dices, no, porque mi padre, y en el caso mío, ¿no? Yo digo, mi padre tuvo una experiencia, bueno, pero es que son experiencias personales. Vale, pues vamos a quitar la experiencia personal. Vamos a decir casos famosos. El caso de Morgan Freeman, el caso de Morgan Freeman, el caso de Brett Kavanaugh, casos famosos internacionales que se demostraron que eran mentira, el caso de Juana Rivas, tal, y tú sacas esos datos sobre la mesa, pero no te los debaten, no son capaces de decirte que tú te equivocas. Por favor, si me vais a rebatir,
decidme que yo me estoy equivocando en esto que yo estoy diciendo, porque yo me considero una persona bastante racional en mi forma de pensar y que tiendo a buscar las evidencias y las cosas que son irrefutables, ¿vale? Y creo que esto, por ejemplo, el tema de las asimetrías legales que hay entre hombres y mujeres, es una cosa que no se puede negar. A día de hoy no puedes negar que eso es mentira, o sea, tú no puedes decirme que yo estoy diciendo una mentira. Y si crees que estoy diciendo una mentira, te encojones a rebatírmelo. No me saques temas de hace 50 años, no me empieces a hablar de Lenin, no me empieces a hablar de cosas raras que no me interesan o que no vienen al caso en esta conversación. Dime que yo me estoy equivocando y saca pruebas objetivas, saca datos al igual que hago yo y saca cosas que demuestren que yo me equivoco, porque si yo me equivoco, yo estaré encantado de decirte, yo me he equivocado, tú tenías razón. Pero es que no es así, porque yo en mi caso y en el caso de muchos hombres sabemos que estamos diciendo la verdad. Y es una verdad que es indiscutible. A día de hoy en España no se puede negar en ningún momento, y es una imprudencia negarlo, que hay injusticias sobre los hombres, muchísimas a nivel legal. Y esto no me lo podéis negar, os podéis poner como os dé la gana, os podéis rebotar, podéis tirar de ad hominem, podéis decir las burradas que queráis, podéis llamarme nazi, podéis llamarme de extrema derecha, podéis decir que soy simpatizante de Vox, podéis llamarme racista, podéis llamarme lo que os salga de la punta de la polla, pero no podéis negarme que yo me equivoco, no podéis, y eso es lo que os jode y os revienta, que no podéis decir que lo que yo estoy diciendo y lo que decimos miles de hombres es mentira. Por eso se enfadan tanto y por eso se enrabietan de esa manera, porque saben que estamos diciendo una verdad que es objetiva, que está basada y respaldada en datos. No me saquéis temas raros de conversación, no me deis 50.000 vueltas, porque sabéis de sobra que no estáis en posesión de la verdad objetiva. Punto. Y es así como hay que ponerse con la gente que te niega evidencias, ¿vale? Porque una evidencia no se puede refutar, no se puede negar. Y esto sí es una evidencia. Bien, pasado el punto del cabreo inicial, voy a seguir con puntos, objetivos, ¿vale? Y cosas que yo veo a día de hoy. Y voy a seguir un segundito. Volviendo al tema de la violencia de género, también hay otra cosa que me gustaría hablar que va unida a esto. Y es el tema de la fuerza masculina y del supuesto abuso que hay de la fuerza masculina ante la indefensión femenina, digamos de así de alguna forma, ¿no? Entrando ya en debate, y hay algunas personas que sí me han llegado a admitir que existen esta clase de asimetrías y me ponen la excusa de, bueno, pero es que el hombre es más fuerte que la mujer, por lo tanto la mujer debe ser protegida y bla, 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 bla. Vale. Observemos esto en cuestión. Estamos diciendo básicamente que el hombre en promedio es más fuerte que la mujer, en promedio, ¿no? Y es cierto. Y según esto, tienes que crear leyes que ya de por sí hagan que el hombre tenga un estigma de maltratador, hagan que el hombre pues tenga que se le meta en el calabozo 2 noches sin haber sido maltratador o sin haber pruebas objetivas que lo demuestren. Estás diciendo básicamente que el hombre tiene ya que ser culpable simplemente por prevenir una violencia de género, ¿no? Y ahora pregunto, si esto se basa en la supuesta fuerza física, ¿por qué no se protege a los hombres que son de menor tamaño contra los que son de mayor tamaño, ¿no? Dicho de otra forma, si esto se basa en una cosa de fuerza física, hay un montón de hombres que son súper débiles, ¿no? Tendríamos también que defender a los hombres de 50 kilos contra los tíos mazaos de gimnasio y expertos en artes marciales que pesen 100, ¿no? Por ejemplo, porque si esto es una cuestión de fuerza física, también deberíamos hacer estas cosas, ¿no? Pero claro, es que esto va más allá, porque tú una vez que para esto sí que te lo asumen, ¿no? Para esto no, el hombre es mucho más fuerte que la mujer, claro, pero luego eso sí, las pruebas de bomberos, las pruebas de policía, las pruebas se las rebajan, ¿no? Y claro, no, ahí ya, sí, o sea, el hombre es más fuerte que la mujer, pero claro, solamente para lo que ya les interesa, porque luego las pruebas de bomberos y las de policía se las bajan con la misma puta excusa de que el hombre es más fuerte que la mujer, ¿no? Pero luego, cuando tú dices públicamente que un hombre es más fuerte que una mujer, se te echan encima como una horda y dices, estás siendo machista, porque estás diciendo que un hombre es más fuerte que una mujer. A ver, pedazo de anormal, si tú mismo dices que un hombre es más fuerte que una mujer, no me lo niegues cuando a ti te interesa porque quieres darte la de mujer empoderada o de progre, guay, aliado, feminista, porque quieres quedar bien con ellas, ¿no? Es lo mismo, para unas cosas te admiten con todas las de la ley que el hombre es mucho más fuerte y te ponen al hombre como una especie de bestia con ultramúsculos, ¿no? Parece que se hacen así con el brazo y sale un músculo del tamaño del Empire State Building, ¿no? Parece que le va a salir un alien del bíceps, ¿no? Es una bestia que puede levantar toneladas de peso, ¿no? El hombre es más fuerte que la mujer y se regodean ahí en la F. El hombre es más fuerte, por lo tanto el hombre puede abusar de su fuerza bruta de hombre heteropatriarcal y es más fuerte que la mujer y por eso el hombre no debe abusar de su fuerza y por eso me coméis la polla todos. Pues no, básicamente se ponen así y pues es
de esa forma, ¿no? Pero luego, claro, luego cuando les interesa, tú no puedes decir públicamente que el hombre es más fuerte que la mujer porque se ofenden. Dice que está siendo machista y que la mujer es fuerte, claro, y que si las mujeres no levantan camiones con la mente, pues es por culpa del heteropatriarcado opresor y que en el fondo una mujer de 50 kilos puede tumbar a un tío de 80 experto en kickboxing y cosas por el estilo que todos sabemos son mentiras, ¿no? Pues volviendo al tema del abuso y de este tipo de leyes que discriminan al hombre y a la mujer, perdón, al hombre, ya se me está yendo la olla. Volviendo al tema de la fuerza, cuando se supone que hay un principio basado en la supuesta fuerza del hombre frente a la indefensión de la mujer, ¿no? Pero luego no se hace ningún tipo de ley que defienda a los hombres más débiles de los más fuertes, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginaos el caso, un hombre de 50 kilos, ¿vale? Se pone en la puerta de una discoteca y se pone a insultar a un portero de una discoteca que pesa 100 kilos, ¿vale? Empieza a insultarle, a cagarse en su madre, a decirle cualquier cosa súper ofensiva y a provocarle una pelea. Coge el portero de discoteca, le mete un sopapo en la cara y le revienta los dientes al tío de 50 kilos. ¿Tendría algún sentido que un hombre de 50 kilos se quejase de que un portero de 100 le ha pegado un puñetazo en la cara, ¿no? Y la ha dejado en el suelo, le ha roto los dientes, ¿no? Seguramente se reirían de él y dice, pues si tú lo has provocado antes, maricón, no sé qué, sería así, ¿no? Ahora imaginemos que es el sentido contrario, que una mujer se pone a insultar a un portero de discoteca y el portero de discoteca o le hace algo, le da una torta o lo que sea, ya ahí criminalizarían al portero de discoteca por el simple hecho de que es más fuerte que una mujer. Ya lo criminalizarían, sería un machista, sería una bestia parda, sería pues lo que sea, ¿no? Pero si es una cosa entre hombres, no pasa nunca eso, ¿no? Siempre se tiene en cuenta la fuerza del hombre cuando el hombre pues es el que ataca a una mujer. Si un hombre ataca a un hombre, da igual, todos, absolutamente. O sea, son bastante imparciales en estos temas. Bueno, aquí en el segundo punto me he ido un poco por las ramas, así que voy a ir por el tercer punto, ¿vale? El tercer punto que quería hablar es acerca de los divorcios y las custodias de los hijos, ¿vale? Aquí viene otra verdad que es irrefutable, es decir, una verdad objetiva respaldada en datos objetivos que son reales y que se pueden demostrar, y si no me queréis buscar casos que existen, tanto los personales, que no los tenéis en cuenta porque no os da la gana, pero ya si nos vamos fuera de lo personal existen un montón de casos que sí los podéis buscar y que están datados y han salido en los periódicos y los telediarios, ¿vale? Cosas que la podéis buscar perfectamente y que si no queréis entenderlos porque no sale de los huevos, o porque no lo queréis ver, o porque no queréis admitir que os equivocáis y que no decís la verdad. En el caso de las custodias de los hijos, desde hace bastante tiempo que empezaron con todo este rollo, se asume de primera mano que la mujer es más apta para cuidar los hijos, aunque la madre sea una alcohólica y sea mala persona y sea un bicho y sea de lo peor del mundo, ¿no? O sea, siempre se dan las custodias a las madres porque se asume de por sí, de primera mano, que la mujer va a ser mejor para estar con los hijos que el padre, ¿vale? Esto es una cosa que no me pueden refutar. No me lo pueden refutar. Lo sé porque, aparte de que eso se sabe y se puede demostrar, todos los círculos de amistades, todos los círculos de personas que conozco, sin ir más lejos, mi grupo de amigos, que son más o menos 6 amigos así, más o menos de los del grupo, todos, absolutamente todos, nuestros padres están separados, ¿no? Y la custodia se la dieron a nuestras madres, a la gran mayoría. Es decir, que el sistema ginocentrista asume de primera mano que el hombre es menos apto que la madre para cuidar a los niños, ¿no? Y para tener la custodia. De esto pasan muchísimas desgracias a muchos niños, ¿no? Y es, por ejemplo, el tema muchas mujeres, por ejemplo, dejan a su marido y aparte de tener la custodia de los niños, también se quedan con la casa del padre. O sea, es decir, tú has estado, por ejemplo, pongamos 10 años casado con una mujer, has comprado una casa y la has comprado tú o es tuya porque la tenías, porque yo he vivido casos cercanos que les ha pasado, ¿no? Tengo un amigo que su padre compró una casa en un sitio caro, un chalet además, y la casa, esa pertenencia que tú tenías, pasa a ser automáticamente de la madre. Es decir, la madre se queda con esa casa y se queda con los 2 niños, o con los 3 niños o con los que tenga, y el padre se tiene que ir fuera del caso. Es decir, conozco a muchos, concretamente este chaval, se tuvo que ir a vivir a casa de sus padres, teniendo una casa grande, porque la madre se había quedado con la casa. Bueno, no es que se había quedado con la casa, es que los jueces, la ley competente en este caso, le había dado la custodia con la casa, ¿no? Incluida. Es decir, que tenemos un sistema que defiende y muchísimo más y que protege, bueno, sobreprotege de una manera excesiva
a las mujeres y los hombres quedan en una situación de indefensión. Hay hombres que después de un divorcio se tienen que ir a vivir a su coche, por ejemplo, eso lo hay. Y hay hombres que se quedan directamente en la calle si no tienen posesiones. Imagínate que te dejan sin nada y no tienes ni coche, ni tienes ni casa, y a lo mejor tú no puedes irte a vivir en casa de tus padres porque tus padres murieron y ya la casa la vendieron o lo que sea. ¿Tú qué haces? ¿Te tienes que ir a dormir a un cartón en la Puerta del Sol? ¿O irte a un albergue? ¿O irte a una pensión? O lo que sea, ¿no? Es decir, hay muchísimos hombres que acaban destruidos por estas cosas, por simplemente que se asuma que la madre es mejor que el hombre para cuidar a su prole, ¿no? Esto pasa, y esto a mí no me lo podéis refutar, esto se sabe que es así. Hay hombres que son perjudicados por estas leyes, y se sabe que es la verdad, ¿no? Y en parte es muy triste y muy lamentable que en una sociedad avanzada que tanto hablamos de la igualdad y que tanto hablamos de estas mierdas, sucedan esta clase de cosas y la gente encima tenga los huevazos de negártelo cuando hay datos objetivos de medio, ¿no? Por medio. Es más, hay muchísimo. Ya el caso más irrisorio, bueno, irrisorio no, porque no hace ni puta gracia. Sería irrisorio si... Bueno, no hace gracia. El caso de una madre separada, ¿no? Que deja ella al marido, le pone una denuncia de violencia de género, la estándar, como dice Carabé, que eso me hace bastante gracia, ¿no? Le pone la denuncia de género, la estándar, ¿no? Porque hay muchos tipos. Le pone la denuncia de violencia de rigor y la mujer se queda con una casa, se queda con la custodia de los niños, el hombre queda con un estigma de maltratador, tiene que pagar una pensión alimenticia y se queda viviendo en la calle o en el coche, mientras la mujer se ha quedado con una casa que no es suya y que no ha pagado ella y que le ha pagado el marido y se queda con una casa del marido, se queda con los hijos. Y luego encima mete a otro hombre a esa casa, al que se folla en la cama de matrimonio donde dormía con su exmarido, ¿no? Y el marido se queda en la calle solo, sin dinero, pagando una pensión encima, alimenticia, ¿no? Que a lo mejor puede que no pueda pagarla. Imaginaros que ese hombre en ese momento ha perdido su trabajo, es dejado por su mujer, encima le ha puesto una denuncia falsa, y se tiene que ir a vivir a la calle, no tiene dinero para pagar una pensión alimenticia, y con lo tanto ese hombre, ¿qué hace? O sea, ¿qué es de ese hombre? No nos hemos parado a pensar en estas cosas. Esto pasa muchísimo y esto no se toma en serio. Y hay hombres afectados por esto, muchísimos hombres afectados por estas cosas. Y aquí viene la otra parte. Se da muchísima importancia a día de hoy, en la sociedad posmoderna esta en la que vivimos, a las necesidades femeninas, y se ha sobreprotegido de tal forma a la figura de la mujer y a la mujer en sí, que los hombres parece que hemos pasado a un plano de que se la sudamos a todo el mundo. O sea, no importamos. Los hombres hoy en día nos pueden hacer cualquier cosa y bueno, pues somos un número más en esta cacería y en esta mierda, ¿no? Pero los hombres no importamos en absoluto. O sea, da igual que tú te hayas tirado currando 20 años y que hayas pagado una casa, que te denuncian falsamente tu exmujer y te vas de esa casa, tu casa la pierdes, no puedes ver a tus hijos acaban odiándote porque la zorra de tu exmujer ha acabado metiendo mierda de ti a ellos, ¿no? Te vas a la calle con un estigma de maltratador porque ya quedas marcado de serie una vez que te denuncian. Encima pagando una pensión por unos hijos a los que no ves, ¿no? Que a lo mejor la pensión se la funde la madre en comprarse ropa de Chanel, ¿no? O cosas de ese estilo. Y ya está, y el hombre se va a la mierda y se queda en la calle, ¿no? Y luego nos alarmamos, bueno, no nos alarmamos porque no se alarma nadie, pero las tasas de suicidio masculinas son brutales, absolutamente asombrosas. Hay unas tasas de suicidio masculino increíblemente altas, ¿no? Y digo yo, ¿alguna correlación habrá entre el suicidio masculino y las desgracias que les pasan a muchos hombres promovidas por las leyes en este caso? Es decir, las feministas en su alarde de estupidez muchas veces salen cuando hay estas tasas de suicidio masculino tremendamente altas, ¿no? Y encima se ríen, lo toman como, no, es que la masculinidad es muy frágil, jijijijiji. A ver, es que los hombres pueden pasarlo muy mal, los hombres no le importan a nadie. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en la calle, cuando estuve en Canarias y estuve sin un duro y tal, si yo hubiera sido una mujer me habrían sacado de ahí, pero echando hostia. O sea, me hubiera ayudado gente, pero a la primera. O sea, una mujer viviendo en la calle, no, una mujer joven viviendo en la calle, ni de coña, tú te vienes conmigo, tal, lo que sea, me hubieran ayudado muchísimo. A los hombres no se les ayuda. Un hombre, estás en la calle, pues mira, es un mendigo, seguro que se la ha buscado, seguro que no sé qué. Una mujer en la calle, no. Haciendo autostop, lo mismo. Tú vas a hacer autostop, por ejemplo, y eres un tío. Y yo me acuerdo una vez, además en Tenerife, concretamente en Güímar, tenía que subir hasta el pueblo de Arafo y obviamente pues había perdido el autobús, no tenía dinero para cogerlo, lo que sea, en la época en la que estaba ahí de trotamundos.
Y me acerqué a una gasolinera en la que había un todoterreno, en la que estaban subidos 4 días. Y les dije, oye, por favor, una pregunta, ¿vais a subir a Arafo? Que es que tengo que llegar ahí y tal. Bueno, me miraron con una cara como si fuera una especie de violador y de asesino en potencia. Y se quedaron como ahí mirando y ni me contestaron, creo. O sea, me miraron como si fuera una especie de ser perverso que iba a coger una escopeta dentro del coche y las fuera a fusilar o algo así. O sea, pero además que era un tío con una mochila, vestido normal, con unas zapatillas, lo que sea, y que se notaba claramente que lo que quería simplemente es que me acercaran si podían, porque seguramente iban a subir para Arafo. Y me miraron como si fuera una especie de delincuente, como si fuera una especie de persona, ¿no? Lo que hacen los medios de comunicación en contra del hombre, ¿no? O sea, la mayoría de hombres no atacan a las mujeres y no son personas normales los que lo hacen, ¿no? Y tratan de imponer esa visión que tienen de que todos los hombres son violadores en potencia, criminales, asesinos de mujeres, y luego muchas tías van con miedo cuando nosotros también tenemos ese miedo de que una tía nos denuncie falsamente y tal. En fin. Como he dicho en este punto, no me podéis negar que las medidas que se ejercen para supuestamente proteger a la mujer son completamente injustas y dejan a muchos hombres en la calle y en situaciones muy jodidas y muy desagradables, ¿no? Esto no me lo podéis negar. Yo he puesto datos objetivos sobre la mesa y esto es una cosa que no me la podéis negar, es una cosa irrefutable, ¿vale? Bueno, creo que lo voy a dejar aquí en el vídeo, se me ha ido un poco la flapa en algunos momentos, pero más o menos está claro lo que he dicho, ¿no? Que hay ciertas cosas que no se pueden negar de ninguna manera, y lo vuelvo a repetir. Cuando vosotros debatáis con alguien y pongáis esta clase de datos sobre la mesa, que están respaldados, siempre haced una pregunta, ¿vale? Hacer una pregunta de sí o no. Decir, a ver, ¿tú estás de acuerdo con esto, sí o no? Y veréis como nunca contestan el sí o el no. Van a empezar a darle vueltas, van a empezar a hacer una conversación en bucle, pero nunca van a contestar. ¿Y por qué no contestan? Porque saben que no tienen razón y que no tienen pruebas sólidas y contundentes para demostrar que tú te equivocas. Ahí está el tema, y con eso os dejo, la negación de la evidencia. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Como dice el refrán. Y negar una evidencia es de ciegos y de gente que no quiere ver o asumir la verdad y la realidad objetiva. Y siempre habrá algún listillo que cuando tú dices la realidad objetiva, bueno, no, porque nada es objetivo, te empiezan con el relativismo de los cojones, del que tanto se aprovecha mucha gente, y te empiezan a decir, no, porque todo es relativo, porque no sé qué. A ver, ¿esta pared es blanca o es negra? Es blanca. No, porque el blanco es relativo. Vete a tomar por el culo. El blanco no es relativo. ¿O es blanco o es negro? No me jodas. Ahí lo dejamos.